fórmulas desarrolladas, semidesarrolladas y condensadas. En esta ocasión voy a hablarles acerca de las fórmulas desarrollada, semidesarrollada y condensada. Cada una de esas fórmulas la podemos encontrar nosotros en la química general. En este caso vamos a aplicarla para química orgánica, es decir, para compuestos orgánicos y específicamente para alcanos. Recordemos que los alcanos van a ser compuestos orgánicos formados por carbono y por hidrógeno única y exclusivamente, además de que van a tener enlaces simples en la formación de cada uno de estos. Ahora, las fórmulas desarrolladas. La fórmula desarrollada es un tipo de fórmula que nos va a permitir ver todos los enlaces que vamos a encontrar en un compuesto químico. En este caso, tengo aquí un compuesto químico que es el etano. Este compuesto químico está formado por carbono y por hidrógeno. Entonces, la fórmula desarrollada me va a permitir visualizar o ver los tipos o los enlaces que hay entre carbono y carbono, además de los enlaces que hay entre carbono e hidrógeno. Entonces, la fórmula desarrollada me va a permitir ver entonces cada uno de los enlaces del compuesto. Mientras que en la fórmula semidesarrollada solamente vamos a poder ver o visualizar los enlaces que existen entre carbono y carbono. Vamos a dejar de ver los enlaces que tenemos entre hidrógeno y carbono y solamente vamos a ver los enlaces entre carbono y carbono. Mientras que en la fórmula condensada ya no nos va a permitir ver ningún tipo de enlace. Lo único que vamos a encontrar es los elementos que forman el compuesto. Vamos a verificar qué elementos forman el compuesto y con respecto a eso vamos a enunciar la fórmula condensada. Como comentábamos, en la fórmula desarrollada vamos a poder visualizar cada uno de los enlaces que va a tener el carbono con el hidrógeno, además del carbono con otro carbono. ¿Qué debemos hacer? Vamos a ver cuántos átomos de carbono tenemos. Recordemos que el carbono es el elemento principal. Tenemos 3 átomos de carbono. Por tanto, colocamos cada uno de ellos. Carbono, carbono y carbono. Debemos representar también los enlaces que va a tener el carbono, pero con el hidrógeno. Recordemos que el carbono tiene la capacidad de unirse o tener 4 enlaces con diferentes elementos. En este caso de los alcanos va a ser entre carbono e hidrógeno. Bien, colocamos cada una de los iones que significa que son los enlaces que tenemos entre el carbono y el hidrógeno. Y como último paso, lo único que hay que hacer es escribir los átomos restantes. En este caso sería el hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Y de esta manera tenemos la fórmula desarrollada para el propano. Semidesarrollada, solamente vamos a poder representar los enlaces que tenemos entre carbono y carbono. Es decir, no vamos a poder visualizar los enlaces entre carbono e hidrógeno como en este compuesto que tenemos aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hay que hacer es colocar los elementos que van a formar al compuesto. En este caso tenemos el carbono e hidrógeno. Tenemos aquí carbono e hidrógeno. Colocamos el enlace entre carbono e hidrógeno en esta parte. Y el último enlace entre carbonos. Y va a ser carbono e hidrógeno. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Nada más hay que contar cuántos átomos de hidrógeno tenemos en cada uno o cuántos átomos de hidrógeno están unidos al átomo de carbono. En este caso vamos a ver que el carbono tiene unidos 1, 2, 3 átomos de hidrógeno. Entonces voy a colocar aquí 3. En este otro carbono, el carbono está unido por 1, 2 átomos de hidrógeno. Por tanto yo coloco 2. Y de este último lado, en esta parte, el carbono está unido con 1, 2, 3 átomos de hidrógeno. 3. Y esta sería la fórmula semidesarrollada del propano. Ahora,
Para poder calcular la fórmula condensada, lo único que hay que hacer es colocar los elementos que forman el compuesto. Este compuesto está formado por carbono y por hidrógeno. Entonces yo voy a colocar carbono y voy a colocar hidrógeno. ¿Qué debo hacer? Contar cuántos átomos de carbono tengo y cuántos átomos de hidrógeno y colocarlos aquí nada más. Tengo entonces 1, 2, 3 átomos de carbono. 1, 2 y 3. Entonces yo coloco aquí 3. Ahora de hidrógenos. 3 más 2, 5 más 3, 8. Entonces yo coloco aquí 8. Y esta es la fórmula condensada. Vemos que es prácticamente igual a esta de la que partimos. Pero aquí vimos que la desarrollada vamos a encontrar todos los enlaces entre carbono e hidrógeno y carbono-carbono. En la semidesarrollada solamente enlaces entre carbono y carbono. Y en la condensada ya no vamos a encontrar ningún tipo de enlaces. Lo único que vamos a encontrar es los elementos que van a formar el compuesto y la cantidad de átomos de cada uno de ellos. A continuación tenemos un ejemplo. Este ejemplo está en fórmula semidesarrollada. ¿Qué significa? Que solamente vamos a poder ver los enlaces entre carbono y carbono y vamos a poder ver también los átomos de hidrógeno que se van a unir con cada uno de los carbonos. Nada más la cantidad de átomos de hidrógeno. Para poder hacer la fórmula desarrollada, lo único que debemos hacer es ver cuántos carbonos tenemos y de qué manera están enlazados. Vamos a ver aquí, en esta parte tenemos nada más un carbono que se enlaza con este otro carbono. Listo. Este carbono se enlaza con este otro carbono por acá y el carbono que se encuentra también aquí abajo. Ahora este otro carbono se enlaza con este último átomo de carbono que tenemos ahí. Ya tenemos ahora los enlaces entre carbono y carbono. Tenemos aquí cada uno de los enlaces correspondientes entre los carbonos. Lo único que hay que hacer es añadir los enlaces entre carbono e hidrógeno. Vamos a ver, en este carbono está unido con ¿cuántos hidrógenos? Con 3 hidrógenos. Vamos a colocar acá entonces 1, 2 y 3 enlaces. Podemos también añadir los símbolos de hidrógeno, es decir, los átomos de hidrógeno. En el siguiente caso, vamos a ver que este otro carbono va a tener 3 enlaces más. ¿Con qué? Con 3 átomos de hidrógeno. Colocamos entonces los guiones que significan los enlaces y colocamos los hidrógenos correspondientes. Vamos con el siguiente carbono. Este átomo de carbono está unido con 2 átomos de hidrógeno. Significa que aquí debemos colocar un hidrógeno aquí arriba y un hidrógeno aquí abajo. Y el último carbono va a estar unido con 3 átomos de hidrógenos. 1, 2 y 3. Y colocamos aquí también los átomos de hidrógenos. Lo único que hay que considerar para la fórmula desarrollada es identificar cuántos átomos de hidrógeno están unidos al átomo central, que sería el carbono. Recordemos que el carbono se puede unir con otro carbono y también puede unirse con otros hidrógenos. Finalmente, aquí tenemos la fórmula condensada para este compuesto. Como habíamos mencionado antes, la fórmula condensada solamente nos va a indicar los elementos presentes en el compuesto. En este caso, estos compuestos nada más están formados por carbono y por hidrógeno. Y va a indicar también la cantidad de átomos de cada uno de los elementos que forman el compuesto. Vamos a ver, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono y de hidrógeno tenemos, vamos a contarlos de aquí arriba, 3 más 3 son 6, más 1 son 7, más 2, 9, más 3, 12 átomos de hidrógeno.